El aire en la celda es denso, cargado con un hedor a moho que se pega a la garganta. Cada bocanada es un esfuerzo. Las paredes de piedra exudan una humedad constante que gotea rítmicamente sobre el suelo irregular, un sonido que marca el paso de un tiempo que parece haberse detenido. La oscuridad no es total, pero es absoluta en su capacidad de ocultar cualquier salida. En este espacio confinado, el silencio pesa más que las mismas piedras. Pablo y Silas permanecen inmóviles. El suelo está cubierto de una capa de lodo y restos de paja podrida que se mezclan con la escasa luz que apenas logra filtrarse por una rendija lejana. No hay rastro de ventilación, solo el eco de los pasos de los guardias en el pasillo exterior, que resuenan como golpes metálicos contra el techo bajo. La desesperación no es un concepto, es la falta de espacio para estirar las extremidades y el roce constante de la piedra fría contra la piel. Cada rincón de esta celda está diseñado para que el prisionero pierda la noción de su propia voluntad. El ambiente es una trampa que se cierra sobre ellos, un entorno hostil que reclama cada gramo de energía vital. Pablo intenta cambiar su postura, pero el metal de las esposas se clava en sus muñecas. Un tirón brusco hace que las cadenas choquen contra la pared, un sonido seco que rebota en la piedra. La superficie de la pared está helada. El frío penetra directamente en sus articulaciones, obligándolo a tensar los músculos para intentar generar algo de calor. Cada vez que intenta moverse, el hierro se tensa, limitando su alcance a unos pocos centímetros. Siente el roce del metal oxidado contra su piel, un contacto áspero que le recuerda su falta de control sobre el propio cuerpo. Sus tobillos, también sujetos, están entumecidos por la presión constante de los grilletes. Pablo apoya la espalda contra la piedra húmeda, buscando un punto de apoyo, pero la superficie es irregular y gélida. La inmovilidad es una tortura lenta. Sus dedos se contraen y se relajan, buscando una circulación que el frío le niega. Cada respiración profunda hace que su pecho roce las cadenas que cuelgan de su torso, un recordatorio constante de su vulnerabilidad física. A pocos metros, Silas ignora el dolor de sus muñecas. Gira la cabeza lentamente, buscando un punto de referencia en la oscuridad absoluta. Sus ojos se fijan en la parte superior de la pared, donde una pequeña rendija de piedra permite el paso de un delgado hilo de luz. Es una línea blanca, casi imperceptible, que corta la penumbra como un cuchillo afilado. Silas entrecierra los ojos, enfocando toda su atención en ese destello. Observa cómo pequeñas partículas de polvo bailan en ese haz de luz, moviéndose con una lentitud hipnótica. Es el único elemento en toda la celda que no pertenece a la piedra o al metal. Silas se inclina hacia adelante tanto como las cadenas se lo permiten, acercando su rostro a la pared para captar mejor el brillo. La luz no ilumina el suelo, pero marca un límite, un horizonte lejano, que separa el interior de la celda del mundo exterior. Él sigue la trayectoria del haz con la mirada, observando cómo la intensidad varía según el movimiento de las nubes o el paso de algo afuera. Ese hilo de luz se convierte en su único ancla, un detalle visual que rompe la monotonía. A pesar de las heridas abiertas en sus espaldas, producto de los azotes, Pablo y Silas no se desploman. Cada movimiento de sus hombros contra la piedra provoca que la piel lacerada se tense, enviando oleadas de dolor. Pablo aprieta los dientes, hundiendo la mandíbula para evitar cualquier gemido. Silas endereza la columna con esfuerzo. No hay rastro de sumisión en sus posturas. Sus respiraciones son lentas, calculadas, un ritmo que impone orden. Cuando la sangre fresca resbala por sus costados, ellos simplemente contraen los músculos abdominales para estabilizarse. Sus manos, aunque encadenadas, se cierran en puños firmes, una señal de que la voluntad sigue intacta. Se mantienen erguidos contra la pared, con la mirada fija hacia el frente, transformando el sufrimiento en una barrera. El dolor persiste, pero sus espíritus, anclados en una determinación férrea, rechazan cualquier señal de derrota. El silencio en la celda se vuelve denso, casi sólido.
Ya no hay gritos ni el eco de los guardias en el pasillo. Solo queda el goteo. Una gota de agua cae desde una grieta en el techo, golpeando la piedra con una precisión rítmica. Ploc. El sonido rebota en las paredes húmedas, amplificándose en la oscuridad. Ploc. Pablo cuenta los intervalos entre cada impacto, manteniendo el ritmo con el movimiento de sus dedos contra el metal de las cadenas. Silas escucha cada salpicadura, sintiendo cómo el agua se esparce por el suelo irregular. La humedad se filtra por las paredes, creando pequeñas vetas oscuras que descienden lentamente hacia la base. El aire es pesado, cargado con el olor a piedra mojada y estancamiento. Cada gota que cae marca el paso del tiempo, un metrónomo implacable que subraya el aislamiento. El silencio no es vacío, es una presión que empuja contra los oídos, una expectativa que crece con cada segundo que pasa. Pablo respira profundamente, inhalando el aire frío y húmedo, mientras sus ojos recorren la superficie de la piedra. Silas permanece inmóvil, con la mandíbula apretada. En el centro de la inmovilidad, Pablo inhala profundamente. Sus pulmones se expanden contra la presión de las cadenas. Y, al exhalar, una nota baja emerge de su garganta. Es apenas un hilo de voz, un susurro que se desprende de sus labios agrietados. La vibración recorre su pecho, rompiendo la rigidez del aire viciado. Pablo articula las primeras sílabas de un salmo, una secuencia de sonidos que se desliza por la piedra fría. El susurro inicial es tenue, casi imperceptible, pero se sostiene con una firmeza que desafía el entorno. Las palabras se despliegan lentamente, una tras otra, transformando el aire pesado en un vehículo para la fe. La melodía se enrosca en las esquinas de la celda, desplazando el hedor a moho con una frecuencia limpia y constante. Pablo mantiene el tono, permitiendo que la vibración de su voz se filtre a través de los eslabones de hierro que lo sujetan. Silas, a su lado, inclina la cabeza, captando cada matiz de la nota. La derrota que antes pesaba sobre sus hombros comienza a disiparse bajo el efecto de este sonido. Silas cierra los ojos, sus labios se separan y una segunda voz se desprende de la oscuridad. No es un eco, es una respuesta. Su tono se eleva, encontrando la frecuencia exacta de la melodía de Pablo. Las dos voces se encuentran en el aire viciado, entrelazándose como hilos de luz en un tejido invisible. La armonía crece, llenando el espacio entre las paredes de piedra con una resonancia que hace vibrar el suelo. Silas sostiene una nota larga, permitiendo que su voz se asiente bajo la melodía de Pablo, creando una base sólida que sostiene el canto. El aire, antes estancado, ahora se mueve con la presión de las ondas sonoras. Cada sílaba golpea la piedra, rebotando contra la humedad y transformando el eco en un coro de dos hombres. La fe no es una idea abstracta, es el sonido de sus gargantas forzando el límite de la celda. Silas aumenta la intensidad, su voz se vuelve más clara, más firme, superponiéndose a la de su compañero. La armonía se vuelve densa, una estructura sonora que desafía la fealdad del entorno carcelario. El sonido atraviesa los barrotes y se desliza por el pasillo central. En las celdas vecinas, el movimiento cesa. Hombres que antes se arrastraban por el suelo se detienen en seco. El eco del himno rebota en los pasillos de piedra, alcanzando a quienes vivían en la penumbra más absoluta. Un prisionero, encorvado contra la pared, levanta la cabeza y abre los ojos. Otro, que intentaba dormir sobre el suelo frío, se sienta de un salto, apoyando las palmas de las manos contra la piedra para sentir la vibración. El silencio en el resto de la prisión es absoluto, un vacío que solo se llena con las voces de Pablo y Silas. Nadie habla, nadie se queja,
Los prisioneros se acercan a los barrotes de sus celdas, pegando el rostro al metal para escuchar mejor. Sus respiraciones se acompasan con el ritmo del canto. La tensión en sus cuerpos, antes cargada de derrota, se transforma en una quietud atónita. Observan hacia el origen del sonido. El asombro se dibuja en sus rostros. Una mezcla de incredulidad y esperanza que rompe la monotonía del encierro. La intensidad del canto llega a un punto de inflexión. Pablo y Silas dejan de cantar para otros. Ahora cantan contra la estructura misma de su prisión. Sus voces se elevan, forzando las cuerdas vocales hasta el límite, creando una presión sonora que satura el aire viciado. En las paredes, la humedad comienza a desprenderse de las grietas. El sonido no solo viaja por el aire, sino que golpea la piedra con una fuerza rítmica. Una pequeña fisura en el techo se expande. El polvo cae, fino y gris, sobre los hombros de los hombres. Sus pies apoyados contra el suelo detectan el primer cambio, una oscilación sutil que sube desde los cimientos. Las piedras de los muros empiezan a vibrar. Es un zumbido grave, casi imperceptible al oído, pero inconfundible al tacto. La piedra caliza parece protestar bajo la frecuencia de la melodía. Las cadenas que sujetan a Pablo tintinean contra la pared, un sonido metálico que se sincroniza con el pulso de la canción. Silas aprieta los puños. La vibración aumenta, haciendo que el mortero entre las rocas se desmorone. Cada nota es un golpe de martillo invisible que debilita la prisión. De repente, el suelo bajo sus pies se desplaza con una sacudida brutal. No es una vibración, es un golpe seco que recorre los cimientos de la prisión. Las paredes de piedra se estremecen, soltando nubes de polvo y escombros que ciegan el aire. El techo gime, un sonido agudo de roca contra roca que anuncia el colapso. Los bloques de la celda se desplazan, dejando ver grietas que se abren como fauces en la oscuridad. El pánico estalla en el pasillo. Se escuchan gritos ahogados y el golpe sordo de cuerpos cayendo contra el suelo inestable. La estructura, construida para retener, ahora lucha por no desmoronarse sobre sus ocupantes. El techo se comba. Las vigas de soporte se retuercen bajo una presión invisible. Cada sacudida es más violenta que la anterior, lanzando a los prisioneros contra los barrotes. La tierra ruge desde abajo, un sonido profundo que apaga cualquier otro ruido. Los cimientos se fracturan, haciendo que el suelo se incline peligrosamente. La prisión, antes un bastión inamovible, se convierte en una trampa que se desintegra. El polvo se asienta sobre el caos, mientras el estruendo de la piedra rompiéndose domina el ambiente. La integridad del edificio ha desaparecido. El aire se vuelve irrespirable, cargado de partículas y escombros. La estructura cede, incapaz de contener la fuerza que emana desde el centro mismo de la celda. El sismo alcanza su punto crítico. Una sacudida lateral recorre la pared donde Pablo está sujeto. El metal de las cadenas, sometido a una tensión extrema por el movimiento de la piedra, comienza a protestar. Se escucha un chirrido agudo, un lamento metálico que corta el estruendo del derrumbe. Pablo siente cómo el anclaje incrustado en la roca cede. La piedra, fracturada por el temblor, se desmorona alrededor del perno de hierro. Los eslabones, antes tensos y rígidos, pierden su agarre. Pablo tira de sus muñecas, sintiendo la resistencia del metal que ahora baila en el aire. La cadena se afloja, deslizándose unos centímetros hacia abajo. El peso de los eslabones cae sobre sus antebrazos. Una sensación de alivio físico inmediato. El metal ya no muerde la piedra, sino que oscila libremente. Pablo mueve las muñecas, comprobando la nueva holgura. El hierro, que durante horas fue una extensión de la pared, ahora es solo un peso muerto. La rigidez de la sujeción ha desaparecido, reemplazada por la movilidad de sus articulaciones. Pablo respira con fuerza, sintiendo el inicio de su libertad física. El sismo redobla su fuerza. Pablo, con los brazos ya liberados de la pared,
sacude sus muñecas. El metal, libre de su anclaje, golpea el suelo de piedra con un estrépito metálico ensordecedor. El eco del choque resuena en la celda, mezclándose con el rugido de la estructura que se desmorona. A su lado, Silas observa cómo su propia cadena comienza a ceder. La piedra que sostiene su grillete se parte en dos. Silas tira con fuerza aprovechando la fractura del muro. El perno de hierro salta, arrancando trozos de roca en su caída. El metal de Silas también golpea el suelo con un estruendo seco. Los eslabones se amontonan sobre las losas, inertes y despojados de su poder. Silas mueve sus hombros, liberando la rigidez. Ambos hombres se ponen en pie, sintiendo el peso muerto del hierro que cuelga de sus muñecas, pero ya no los sujeta. Silas da un paso al frente, probando la libertad. Están libres, de pie, en medio de los escombros, aguardando el siguiente movimiento. Un crujido profundo y sordo nace desde los cimientos de la prisión. El sonido viaja por los pasillos como una onda expansiva. Las paredes, construidas para resistir siglos, comienzan a ceder. Una grieta vertical se abre en el muro principal. El hormigón se desmorona, liberando trozos de piedra que golpean el suelo con un estruendo constante. La arquitectura de la opresión se quiebra bajo una fuerza invisible. Los pilares de soporte se inclinan. El techo se comba, dejando caer escombros. Cada centímetro de la estructura parece estar en tensión. El aire se llena de partículas de cal y el olor a tierra removida. La solidez de la celda se desvanece. El crujido se vuelve un rugido constante, una sinfonía de destrucción que desmantela la prisión desde su núcleo. Pablo y Silas observan cómo la pared pierde su integridad, transformándose en un montón de escombros. La presión sobre los marcos de hierro alcanza su límite crítico. Los pernos de las puertas, oxidados por décadas de encierro, comienzan a ceder ante la torsión de los muros. Un gemido metálico, agudo y prolongado, corta el aire cuando las pesadas hojas de hierro se desplazan de sus goznes. La puerta principal de la celda se abre de par en par, impulsada por la misma fuerza que ha fracturado la piedra. El metal golpea la pared exterior con un impacto seco, un sonido que marca el fin de cualquier restricción. El pasillo, antes oculto tras la barrera impenetrable, queda expuesto. La oscuridad del corredor se filtra hacia el interior de la celda, revelando una ruta despejada hacia el exterior. No hay guardias, no hay obstáculos, solo un hueco abierto que invita a salir. Las bisagras, retorcidas por el movimiento tectónico, chirrían mientras la puerta se mantiene abierta, oscilando levemente en el marco deformado. Pablo y Silas observan el umbral ahora libre. El aire que proviene del pasillo es distinto, cargado de una corriente que arrastra polvo y libertad. La estructura de la prisión, que durante tanto tiempo fue un límite infranqueable, ha sido vencida. El camino hacia el exterior se extiende ante ellos, una línea recta que atraviesa la penumbra del corredor, ofreciendo una salida inesperada. La barrera física ha desaparecido por completo. El estruendo del metal golpeando la piedra resuena en los niveles inferiores. El carcelero, sobresaltado por el impacto, abandona su puesto. Sus pasos resuenan con urgencia sobre el suelo de piedra, marcando un ritmo frenético que se acelera al doblar la esquina. El aire en el pasillo está cargado de polvo y el olor a cal desprendida. Al llegar al bloque de celdas, el carcelero se detiene en seco. Sus ojos se abren con incredulidad. La puerta de la celda de Pablo y Silas, que debería estar sellada, se balancea sobre sus goznes, abierta de par en par. El carcelero aprieta sus manos contra la pared, buscando apoyo mientras su respiración se vuelve errática. Mira hacia el interior. Pablo y Silas están de pie en el centro de la estancia. Las cadenas que hace unos instantes los sujetaban a la pared ahora yacen inertes sobre el suelo. El carcelero da un paso atrás. Su mano busca instintivamente el pomo de su cinturón, pero sus dedos se quedan paralizados. El asombro le impide articular palabra alguna. Su mirada recorre el espacio, desde las puertas fracturadas hasta los prisioneros que lo observan con calma.
El carcelero aguarda el movimiento brusco, el escape desesperado hacia la oscuridad del pasillo. Sus músculos están tensos, listos para intentar una persecución inútil. Sin embargo, el tiempo parece detenerse en el umbral de la celda. Pablo no da un paso hacia afuera. Silas tampoco. Ambos permanecen en el centro de la estancia, con los pies firmemente plantados sobre la piedra fría. Sus cuerpos, que hace apenas unos minutos estaban encadenados a la pared, ahora se mantienen erguidos por voluntad propia. No hay rastro de urgencia en sus gestos. El carcelero parpadea, incapaz de procesar la falta de reacción. La salida está despejada. El pasillo es un camino directo hacia la luz del exterior, pero ellos eligen la quietud. Esta inmovilidad es un acto más contundente que cualquier carrera hacia la libertad. Se quedan allí, con la mirada fija en el hombre que los custodiaba, demostrando que su espíritu no estaba sujeto a las cadenas que ahora yacen en el suelo. La celda ya no es un lugar de encierro. El carcelero retrocede un paso. Sus hombros se tensan esperando un golpe o un empujón. Sus dedos se aferran al marco de la puerta, los nudillos blancos por la presión. Pero el ataque nunca llega. Pablo mueve sus brazos con lentitud, rompiendo la inercia del silencio. Extiende sus manos hacia adelante, las palmas abiertas y visibles, sin rastro de armas ni de violencia. Silas imita el gesto, proyectando sus manos hacia el hombre que, hasta hace poco, era su verdugo. Es un movimiento pausado, deliberado, que corta el aire viciado de la celda. Las manos de ambos prisioneros quedan suspendidas en el espacio, ofreciendo un puente en lugar de una barrera. El carcelero observa esas manos, libres de cadenas, extendidas en un gesto que desarma cualquier jerarquía. Ya no hay prisionero ni carcelero, solo tres hombres en un espacio compartido. La distancia física entre ellos se reduce a medida que el gesto de paz se consolida. Pablo inclina ligeramente la cabeza, manteniendo sus manos extendidas, invitando al otro a reconocer una humanidad común. El carcelero baja la mirada hacia esas manos abiertas, luego sube sus ojos hasta encontrarse con la expresión de Pablo. No hay reproche en esos ojos, solo una calma profunda que parece atravesar las paredes de piedra. Silas sostiene la mirada, firme y serena, sin parpadear. El carcelero siente un temblor en sus rodillas, un colapso de su estructura defensiva. La autoridad que antes le otorgaba el látigo se desmorona ante esta oferta de paz. Sus manos, que antes apretaban el hierro de la puerta, se relajan y caen a los costados. El peso de su propia culpa, acumulada durante años de encierro, se vuelve insoportable bajo la luz de esa compasión inesperada. Pablo da un paso corto hacia adelante, manteniendo el contacto visual, sin invadir el espacio personal, pero acortando la distancia emocional. El carcelero exhala un aire que parecía tener retenido en el pecho desde hacía años. Sus facciones se suavizan, perdiendo la rigidez del miedo y la crueldad. En este intercambio silencioso, la esperanza se filtra en la celda más rápido que la luz del alba. El carcelero comprende que la verdadera prisión no era la que rodeaba a los hombres. El carcelero da un paso vacilante hacia el interior de la celda, cruzando el umbral que antes marcaba el fin de su mundo. Sus pies pisan la piedra fría donde Pablo y Silas permanecieron encadenados. No hay palabras, solo el sonido de 3 respiraciones. Pablo se gira y comienza a caminar hacia el pasillo, seguido por Silas. El carcelero los observa un instante, luego se une a ellos. Juntos, avanzan por el corredor oscuro, dejando atrás el eco de las cadenas rotas. La luz del fondo se vuelve más intensa. Al llegar al final del corredor, se detienen ante la salida. El aire fresco fluye desde afuera, cargado con el aroma de la tierra. Los 3 hombres cruzan el umbral, dejando la prisión en silencio. La redención es el primer paso que dan juntos hacia la luz.